Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de las dos mayores victorias del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Bagration de junio-agosto de 1944 y la ofensiva de Yas-Chisinau de agosto a octubre de ese mismo año, para saber cuál de las dos fue la más decisiva. Pero antes que nada, deciros que para hacer este vídeo me he basado en dos obras de dos compañeros míos de la editorial HRM, exactamente las dos que veis ahí atrás. Por un lado tenemos Operación Bagration 1944, la gran ofensiva de Stalin en el este, publicada por Antonio Muñoz Lorente en el año 2019. Y por otro lado tenemos Rumanía 1944, el martillo de Stalin golpea los Cárpatos, publicado por Antonio García Palacios en el año 2018. Dicho esto, procederemos a resumir de manera breve estas dos ofensivas y luego las analizaremos en una tabla. Aunque previamente citaremos las fuerzas que el Ejército Rojo empleó en cada campaña. En la Operación Bagration, los soviéticos desplegaron a 6 frentes con 2.343.000 soldados, 5.800 tanques, 32.700 piezas de artillería y 8.800 aviones. Mientras que para la ofensiva de Yas-Chisinau reunieron a 2 frentes con 1.300.000 soldados, 1.800 tanques, 16.000 piezas de artillería y 2.200 aviones, es decir, más o menos la mitad. Ahora sí, comencemos a explicar la Operación Bagration. La Operación Bagration fue la ofensiva más gigantesca llevada a cabo por el Ejército Rojo porque reunió a más de 2 millones de soldados agrupados en 6 frentes que el 22 de junio de 1944 cayeron sobre el grupo de ejércitos centro en Bielorrusia. La campaña, que se desarrolló de forma escalonada según el contingente atacante, cogió por sorpresa a las divisiones alemanas, que fueron embolsadas y destruidas en puntos como Vitebsk, Mogilev o Bobruisk antes de converger las diferentes alas sobre la capital de Minsk. Posteriormente se sumaron los frentes situados más al norte y sur para ocupar Daugavpils y Vilna en Lituania, así como Brest y Bialystok en las antiguas fronteras polacas. Más abajo, la última fase, conocida como ofensiva de Lvov-Sandomierz, que acabó con la conquista de estas dos ciudades, así como la de Lublin en el este de Polonia, hasta que finalmente el avance general fue parado en seco ante las puertas de la capital de Varsovia. Así fue como acabó la Operación Bagration a principios de agosto, con un impresionante resultado que supuso la destrucción total del grupo de ejércitos centro con 3 ejércitos germanos, la reconquista de Bielorrusia y la ocupación de la mitad de Lituania y del este de Polonia. Resumida la Operación Bagration, vamos con la ofensiva de Yas-Chisinau, también conocida en idioma ruso como Jassy-Kishinev. El 20 de agosto de 1944, 2 semanas y media después de haber concluido la Operación Bagration, 2 frentes soviéticos invadieron Rumanía a través de la disputada provincia de Moldavia en lo que se conoció como la ofensiva de Yassi-Chisinau, con más de 1 millón de soldados que se abalanzaron contra el 6º ejército alemán y los 3er y 4er ejércitos rumanos, curiosamente en los 3 la misma numerología y nacionalidad que en el despliegue de la batalla de Stalingrado en 1942. De manera sorprendente y casi como si se repitiera el fantasma de la Operación Urano, el Ejército Rojo arrolló en los flancos a los 3er y 4er ejércitos rumanos por Iași y Chisinau respectivamente y embolsó a casi todo el 6º ejército alemán, cuyos restos huyeron hacia el corazón de Rumanía.
Lamentablemente, el 23 de agosto tuvo lugar un golpe de estado en Bucarest por parte del rey Miguel I, quien impulsó la caída del gobierno fascista y se alineó junto a la Unión Soviética, traicionando al Tercer Reich. Así fue como el Sexto Ejército Alemán y otras guarniciones quedaron aisladas en medio del país y fueron aniquiladas. Pero el desastre no acabó ahí, porque soviéticos y rumanos atacaron al ejército húngaro en Transilvania y expulsaron a los magiares al otro lado de la frontera con Hungría. Mientras eso sucedía, una insurrección marxista en Bulgaria acabó con el régimen zarista y el gobierno proalemán, para instaurar un régimen comunista y declarar la guerra a Alemania. A partir de entonces los acontecimientos se precipitaron en efecto dominó, porque el ejército alemán se vio obligado a abandonar Macedonia y también Grecia para no ser embolsado, esta última ocupada por el Imperio Británico según los acuerdos entre Churchill y Stalin. Acto seguido, los soviéticos irrumpieron en Albania, que cayó bajo la órbita del Kremlin, y también en Serbia tras la liberación de Belgrado, que fue entregada a los partisanos yugoslavos de Tito. Ahora que sabemos cómo se desarrollaron la operación Bagration y la ofensiva de Iași-Chișinău, vamos a compararlas y a puntuar sus principales características. En esta tabla analizaremos las bajas infligidas al eje, las bajas propias, el material destruido al enemigo, el terreno conquistado, los recursos empleados, la duración de la campaña, el impacto geopolítico, el impacto económico y otras observaciones. Empezando por las bajas infligidas al enemigo, en la operación Bagration los alemanes sufrieron unas 417.000, aunque algunas fuentes las reducen a 300.000. En la ofensiva Iași-Chișinău, por el contrario, el eje encajó 480.000 bajas, contando 261.000 alemanes, 200.000 rumanos y 19.000 húngaros. En ambos casos el equivalente sería a 3 ejércitos destruidos, algo más en el caso de Iași-Chișinău, aunque la calidad de las tropas en Bagration era mejor. Por tal motivo vamos a dejarlo en empate y aportar un punto a cada uno. Siguiendo por las bajas propias, los rusos sufrieron en la operación Bagration alrededor de 1.058.000, mientras que en Iași-Chișinău unas 233.000, sumando a soviéticos y rumanos, sin contar con que el cambio de bando de Bulgaria permitió a los comunistas paliar las bajas anteriores. El punto es para esta última. El material perdido por Alemania es difícil de cuantificar, pero en Bagration lo superaría con 200 tanques, 1.300 cañones y 57.000 vehículos destruidos o capturados, frente a 183 tanques, 3.500 cañones y 3.300 vehículos en Iași-Chișinău. Aunque si contamos todo el armamento entregado por el Reich a la totalidad del ejército búlgaro y a una parte muy importante del ejército rumano, incluyendo una potente aviación que se cambiaron de bando para volverse contra el eje, el punto sería para Iași-Chișinău. En el caso del terreno conquistado, en la operación Bagration, la Unión Soviética recuperó Bielorrusia, la mitad de Lituania y el este de Polonia acordado con el Reich en el anterior pacto Ribbentrop-Molotov de 1939. En Iași-Chișinău se conquistó Moldavia y Rumanía, incluyendo Transilvania, que se arrebató a Hungría, pero también Bulgaria, que se unió a los comunistas, Grecia, que fue ocupada por el Reino Unido tras poner el ejército rojo en fuga a los alemanes, salvo por la excepción de Creta, además de expandirse los soviéticos a Macedonia, toda Albania y Serbia con la entrada de los rusos en Belgrado. El punto obviamente es para Iași-Chișinău. Yéndonos al tiempo abarcado, hay prácticamente un empate. La operación Bagration duró del 22 de junio de 1944 al 5 de agosto, es decir, 46 días.
La ofensiva Iași-Chișinău duró del 20 de agosto al 20 de octubre, es decir, 61 días, aunque como la distancia a cubrir fue mucho mayor y el espacio más amplio en esta última, ambas campañas irían a la par en velocidad, así que lo dejaremos en tablas con un punto para cada uno. Analizando el impacto geopolítico, decir que fue mayor en Iași-Chișinău, pues Rumanía quedó dentro de la esfera de influencia del Kremlin, en Bulgaria se instauró un régimen comunista, en Albania las fuerzas estalinistas de Enver Hoxha se hicieron con el poder y en Serbia se implantó el régimen socialista de Tito. También en los territorios de la Operación Bagration al final Stalin se impondría, aunque no con efecto inmediato, pues ya sería en el año 1945. Véase el levantamiento de Varsovia, en donde el Ejército Rojo no intervino, o los casos en que la resistencia polaca libró durante algún tiempo ciertos combates contra los soviéticos en la retaguardia. El punto es para Iași-Chișinău, porque los países ocupados abrazaron el comunismo de la noche a la mañana. Examinando el nivel económico de la campaña, tanto las riquezas de los territorios ocupados en Bagration como en Iași-Chișinău fueron similares. Sin embargo, en Rumanía estaban los pozos petrolíferos de Ploiești, que era la sangre que alimentaba la maquinaria bélica alemana. La pérdida de estas refinerías e instalaciones condenó a la práctica inmovilidad de la Wehrmacht en todos los frentes y por tanto a una derrota sin paliativos. El punto es para Iași-Chișinău. Para concluir, otorgaré 3 puntos, añadiendo una serie de observaciones extra, pues aunque por el momento vaya ganando Iași-Chișinău, hay que decir que esta victoria no habría sido posible sin los daños previamente infligidos al ejército alemán en la Operación Bagration. A esto hay que sumar que la campaña permitió separar al grupo de ejércitos centro del grupo de ejércitos norte en los países bálticos y acortar la línea del frente hacia Berlín, principal objetivo para acabar con la guerra. Por estas 3 consideraciones otorgo 3 puntos de golpe a Bagration. Y dicho todo esto, hagamos una recopilación por puntos. En primer lugar, tendríamos un empate a 2 puntos en bajas infligidas al enemigo y cantidad de tiempo empleado. En segundo lugar, la operación Bagration tendría 3 puntos por acortar el camino a Berlín, separar a 2 grupos de ejércitos y tener un impacto positivo para la futura ofensiva de Iași-Chișinău. Sin embargo, esta última campaña obtiene 5 puntos por encajar muchas menos bajas, infligir más pérdidas materiales a sus oponentes, conquistar más territorios y países, obtener un mayor impacto geopolítico y privar a Alemania del petróleo de Ploiești. De este modo, ganaría Iași-Chișinău frente a Bagration por 7 puntos frente a 5. Con este análisis podríamos decir que la ofensiva de Iași-Chișinău fue un triunfo mayor en términos estratégicos, aunque este logro no hubiera sido tal sin el éxito precedente de la operación Bagration. Y es que a pesar de la destrucción del grupo de ejércitos centro en Bielorrusia, mucho peor para Alemania fue perder los campos petrolíferos de Ploiești, el que sus socios rumanos y búlgaros se volviesen contra ella y que se produjera el derrumbe de todo el frente en los Cárpatos, los Balcanes y la Europa sudoriental hasta las costas del Mediterráneo. También, como curiosidad, me gustaría comparar las estrategias de las 2 campañas. Pues mientras que en Bagration vemos el arte operacional en profundidad desarrollado en todo su esplendor por el Ejército Rojo, eso sí, siguiendo las doctrinas del difunto mariscal Mikhail Tukhachevsky, por el contrario, los éxitos de la ofensiva de Iași-Chișinău solo pudieron conseguirse con un método tan antiguo y milenario como las traiciones internas, es decir, una especie de caballo de Troya que a la retaguardia provocó el colapso de todo el frente balcánico y sur europeo.
Una cosa más, os dejo el link de la editorial HRM, www.hrmediciones.com, más que nada por si os interesa haceros con uno de estos dos pedazos de libros. Y con esto acabamos el programa de hoy, espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros al canal y visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.